Lunes 2 de julio del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana laboral con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. El expresidente Rafael Correa se presentó ante el Consulado de Ecuador en Bélgica y no ante la Corte Nacional de Justicia en la capital de la República, como se le había ordenado luego de ser vinculado al caso Balda. Frente a esto, la defensa del exasambleísta solicitará que se le dicte prisión preventiva. A las 11 de la mañana, hora de Bruselas, el expresidente Rafael Correa llegó hasta el Consulado de Ecuador en Bélgica, en donde entregó un escrito para dar cumplimiento a la comparecencia solicitada por la jueza Daniela Camacho el pasado 18 de junio. Sin embargo, para Felipe Rodríguez, abogado defensor del político Fernando Balda, esto no tiene validez. Rafael Correa no se puede presentar donde a él le plazca presentarse. Además, la juez ordenó que no se puede presentar en Bélgica y se tiene que presentar en Quito. Es por eso que Rodríguez señala que la presentación de Correa en Bélgica contradice lo dicho por la jueza Camacho, por lo que solicitarán la revisión de las medidas cautelares. Y la ley dice que si incumplió la medida alternativa a la prisión preventiva, entonces tendrá que dictarse una medida privativa de libertad, en este caso la prisión preventiva. Existen cuestionamientos sobre si es válido o no la diligencia del expresidente, por lo que la Fiscalía dijo que solicitará a la Corte Nacional de Justicia un informe antes de dar el siguiente paso. Si es que efectivamente ha existido o no el cumplimiento de la disposición judicial. Una vez que nosotros tengamos la información, se tomarán las decisiones del día de mañana. Para la defensa del exmandatario, Correa cumplió con lo solicitado ante la justicia y además adelanta que el día martes se pedirá se levanten las medidas cautelares. Pedirle a un ciudadano que está domiciliado en otro continente que venga por sí antes y cada 15 días a firmar un papel, una diligencia de 10 minutos se regrese, es absolutamente arbitrario. Correa fue vinculado al caso Balda, que investiga el secuestro frustrado del exasambleísta Fernando Balda en 2012. Informó Carolina Basante. Varios actores políticos han criticado fuertemente al expresidente Correa por las declaraciones emitidas en contra del primer mandatario Lenín Moreno respecto a la discapacidad física que tiene el gobernante. Mire, yo creo que ha sido un impostor profesional, un lobo disfrazado de cordero sin convicciones, eso lo conocíamos, pero no sabíamos que era un traidor, pero yo creo que también hay algo patológico. Estamos estudiando que algunas veces, ¿no?, las personas que han sufrido una tragedia como la que sufrió, él era un deportista, le metieron un balazo en la espalda en un asalto y quedó condenado a una silla de ruedas, guardan una amargura, una frustración con la vida, ¿no?, una frustración hacia los demás que no han sufrido esta desgracia, que cuando tienen poder la desfogan. Hay literatura sobre eso. No estamos diciendo que son todos, son ciertos casos que no saben manejar el poder y desfogan totalmente a nuestros enemigos. Esas fueron las declaraciones del expresidente de la República, Rafael Correa, que emitió en una entrevista al medio español El Diario, mismas que han causado varias reacciones de diferentes actores políticos que condenaron las expresiones de Correa por referirse al problema de salud del primer mandatario Lenín Moreno. Es así que Richard Martínez, ministro de Economía, mencionó en su cuenta de Twitter: la calidad humana de las personas se evidencia en sus acciones. Las bajas expresiones de Rafael Correa son totalmente reprochables. Por la misma red social, el presidente Lenín Moreno mencionó: si mal no recuerdo, Rumi dijo, el odio es el amor que ha pasado por la historia del corazón. ¿No les parece conocido? O esta frase de Jung que se explica por sí sola. El enemigo del amor no es el odio, sino el miedo. La Secretaría Nacional de Comunicación publicó un comunicado del ministro de Vivienda y presidente de Igualdades, Javier Torres, mismo que rechazó las declaraciones discriminatorias de Rafael Correa. Javier Torres en el comunicado refuta que siendo un expresidente que se llenaba la boca al promover y defender los derechos humanos, hoy haga lo contrario y transgreda con sus declaraciones del artículo 11 de la Constitución, que manifiesta que nadie podrá ser discriminado por discapacidad y que la ley sancionará toda forma de discriminación. Tras estas reacciones en apoyo al primer mandatario ecuatoriano, el expresidente Correa responde en su cuenta de Twitter: CNN, ya paren de mentir. Están mutilando mis declaraciones. ¡Qué vergüenza! Aquí les envío el link al video original para ver si acaba el show y comienza el periodismo. Informó Patricia Aldaz. El Consejo de la Judicatura, a través de uno de sus vocales, Juan Pablo Albán,
Aseguró que los 9 cambios respecto al listado 23 fiscales provinciales encargados que habían sido designados el pasado 22 de junio se dieron tras una revisión minuciosa. A decir de Albán, un primer grupo se cambió por denuncias, el otro por una prohibición de volver a ser fiscales tras haber cumplido con esa función en otro periodo, y un tercer grupo porque se excusó del cargo. Lo que se hizo fue evaluar ya no solamente los puntajes que ellos habían obtenido en los procesos de categorización, sino también ciertos hechos subsecuentes, denuncias ciudadanas que ingresaron al Consejo. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. El Consejo no ha actuado a partir de rumores en redes sociales. El Consejo ha actuado a través de denuncias que han sido presentadas a la Secretaría General de esta institución, evidenciando inconductas o posibles inconductas de aquellos que salieron de la lista. El Consejo Nacional Electoral inició capacitaciones a nivel nacional para quienes quieren postularse como candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana, cuya designación por primera vez se efectuará a través del voto popular. Dando respuesta a la voluntad del pueblo ecuatoriano, que en la consulta popular se pronunció a favor de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya no sean elegidos a través de concurso público de méritos, oposición, veeduría e impugnación ciudadana, sino por el voto popular, lo que será el próximo 24 de marzo. El Consejo Nacional Electoral inició campañas de capacitación. Ahora, como principal requisito, ustedes deben saber que quienes se postulen deben pertenecer a organizaciones sociales que tengan un mínimo de 10 años de personería jurídica y que hayan sido mínimo 5 años de activos liderando iniciativas de participación ciudadana. Como prohibición principal consta el no pertenecer a partido o movimiento político, ya sea como afiliado, adherente, dirigente o haber sido dignatario de selección popular en los últimos 5 años. Y lo que estamos haciendo hoy con la ciudadanía es darles a conocer cómo será el proceso de revisión y de recepción de postulaciones, así dando las facilidades y capacitaciones generales que nos permitan tener o que la ciudadanía tenga mayor acceso a esto y participan de manera masiva. El CNE será el responsable de la verificación de los requisitos. El 29 de julio se efectuará la convocatoria oficial, que durará 10 días. De la verificación de requisitos saldrá el número de candidatos que estarán ya en la papeleta electoral para elegir el próximo año, en el tema de marzo de las elecciones del 2019, junto con las elecciones seccionales. La evaluación al máximo organismo electoral de parte del Consejo Transitorio no afectará el proceso. En legal y debida forma constitucionalmente legítimo para actuar el Consejo Nacional Electoral sigue en marcha dentro de este proceso, porque no nos olvidemos que nos encontramos ya en proceso electoral. Este domingo se tiene previsto efectuar la convocatoria para quienes quieren ser parte de las veedurías, informó Héctor Romero. Observatorios ciudadanos expresan su respaldo al Consejo Transitorio en el proceso de evaluación al Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, desde el CNE se pide la prórroga para poder entregar las pruebas de descargo. Quienes integran la veeduría por la democracia, unidos para respaldar los resultados de la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, al CNE. En el informe de evaluación se conoce que se presentaron 50 denuncias contra el Consejo Nacional Electoral, en donde se advierte un conjunto de irregularidades y arbitrariedades en temas procedimentales en lo que se refiere las elecciones en sus distintas modalidades. En Ecuador fuimos burlados permanentemente con paros informáticos, fuimos burlados permanentemente con desconocimiento de lo que son los sistemas electorales en el mundo. Eso en forma general. Y en la gestión de los consejeros Nubia Villasís, Ana Marcela Paredes, Paul Salazar, Luzaro y Mauricio Tayupanta se tienen reparos. Que ninguno de los vocales del Consejo Nacional Electoral tuvo la especialidad ni tuvo la experticia en cuanto a su formación académica, ni tampoco en su experiencia profesional, tanto pública como privada, para temas de conocimiento del sistema electoral. El hecho claro es que no confiamos como ciudadanos en el actual Consejo Electoral. Exhortan al Consejo Transitorio para que no se cometan los mismos errores al nombrar al Consejo Electoral Temporal. Esto porque ya se escuchan nombres cercanos al Partido Social Cristiano y Pachacuti. El encargo no debería ser a figuras, entre comillas, notables, sino que el encargo debería darse a personas expertas en sistema electoral, sistema de partidos, democracia, en todo lo que significa pesos y contrapesos.
Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE, se muestra partidaria de la evaluación y con sus compañeros han solicitado una prórroga para poder presentar las pruebas de descargo. Creo que ha sido un trabajo bastante consistente y por supuesto llega a temas como este momento que podemos tener diferentes argumentaciones legales que en el día de la audiencia podremos debatirlas, podremos dar a conocer distintos puntos de vista. Informó Héctor Romero. Y tras una polémica propuesta por el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Núcleo Pichincha, de revisar la tabla salarial de los trabajadores de la comunicación, son varios los periodistas que han mostrado su rechazo ante esta posibilidad. Según afirman, la profesionalización debe ir a la par de los salarios dignos que cumplan con lo que estipula la ley. El pasado 25 de junio, Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Pichincha, hizo varias observaciones como aporte a las reformas a la Ley de Comunicación que analiza la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. ¿Por qué tienen los periodistas? Yo trabajo con periodistas, de aquí hay periodistas. El resto de ecuatorianos tienen el mismo derecho de ganar 300 y pico, $300, ¿no es cierto? ¿Y por qué solamente los periodistas tienen ese básico unificado? No estamos pidiendo que se baje, que se mantenga, está bien. Es de este razonamiento el que ha sido cuestionado por varios periodistas. Ellos recuerdan a Manciati que los sueldos de los profesionales de la comunicación fueron homologados desde enero de 2013 al salario de los docentes. Esto debido a la precarización laboral a la que estaba sujeto este sector. La declaración del presidente de AER Núcleo de Pichincha respecto del tema de los sueldos de los periodistas, a mí ya me parece que es desafortunada, desatinada e inoportuna. Sobre todo porque implicaría, si leemos el anuncio que él ha hecho, implicaría una regresión de derechos adquiridos por parte de los trabajadores de la comunicación. Pero para Manciati el problema sigue siendo el salario y afirma que incluso aquello ha significado el desempleo de varios profesionales de la comunicación. ¿Qué hace el medio de comunicación el día de hoy? El medio de comunicación el día de hoy, ¿a quién contrata? La primera pregunta es, ¿tiene título? Sí, ya le hemos de llamar. ¿Sí me hago entender? Si es que no tiene título, benito va. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación local y regional no contrata un periodista con título con ese salario. Y sobre aquello existen posiciones de gremios de periodistas que manifiestan que se debió hacer un mejor análisis salarial enfocado en la situación de cada medio. Hay medios que no solamente están en capacidad de pagar eso, sino muchísimo más. Pero hay otros medios, muy especialmente los medios locales, que tienen dificultades muy grandes. Pero todo lo expuesto referente a una supuesta revisión de salarios de los periodistas se habría malinterpretado. Así lo dijo en entrevista para Televicentro el ingeniero Manciati. Nosotros expresamos de otra manera nuestra preocupación por la situación actual de los comunicadores y de los periodistas con título. Si eso se malentendió o se quiso tergiversar, nosotros como concesionarios de frecuencias, ¿qué tendremos que hacer entonces? No topar nunca más el tema de los periodistas. En torno a esto, periodistas profesionales como aquellos de estudiantes de esta carrera concuerdan que si hacen un esfuerzo por obtener un título profesional es justamente por alcanzar un mejor estilo de vida, con salarios dignos y crecimiento profesional, informó Javier Rosero. Observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación fueron presentadas por la Comisión de Participación Ciudadana y SAICE ante los comisionados de derechos colectivos de la Asamblea Nacional. Se mencionaron 100 propuestas, entre las que constan regulaciones a la publicidad oficial y regulación de los espacios gratuitos en medios de comunicación. La sesión convocada por la Comisión de Derechos Colectivos la presidió la legisladora Marcela Holguín, misma que señaló que las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación no pueden ser analizadas en tan solo un mes. Esto en alusión a aseveraciones que así lo indicaban. Si es que se demoraron más de 5 años en elaborar la Ley Orgánica de Comunicación, no creo que sea factible ni que sea lo mejor tratar las reformas en apenas un mes. Y fue precisamente en esta sesión que la directora de la Comisión Participación Ciudadana, Rudy Hidalgo, indicó que el presidente de la Cordicom debería ser alguien independiente, más no como señala el proyecto del Ejecutivo, donde el delegado del presidente presidía el organismo. Creemos que hay que darle un sentido mucho más técnico, no un sentido político. Hemos vivido
de los últimos años con una agenda permanentemente política del gobierno de turno, creo que es importante romper con eso. Sobre los espacios pautados de forma gratuita en medios de comunicación, Hidalgo propone que deben ser regulados. Consideramos que está bien que los gobiernos tengan un espacio gratuito en los medios de comunicación, pero siempre y cuando estos espacios no puedan ser utilizados o no sean utilizados para atacar líneas editoriales, no sean utilizados para atacar adversarios políticos. De otra parte, el presidente de SAICE, quien también asistió, propone que en la ley se haga respetar los derechos de autores y compositores nacionales. Ante ello mencionó que el 1 por 1 vigente en la ley actual no ha tenido el efecto que esperaban. El crecimiento, el avance de la industria del entretenimiento en nuestro país no se ha visto afectada de manera determinante por esta medida que sí generó muchísimo rechazo por parte de las radios. La asambleísta Holguín aprovechó la oportunidad para manifestar su posición frente a una posible revisión salarial para los periodistas. Voy a defender a los trabajadores de la comunicación, voy a defender los derechos adquiridos. En igual sentido se pronunció respecto de la profesionalización de este gremio, que según la transitoria de la ley vigente tendrían hasta el próximo año para cumplir con este requisito. Yo defenderé la profesionalización de los periodistas. Yo creo que la Ley Orgánica de Comunicación lo que ha buscado en la práctica durante estos 5 años es precisamente el hecho de hacer que se aseguren los contenidos en los medios que tengan una mayor calidad. Según esta legisladora, alrededor de 12 proyectos de reformas a la Ley de Comunicación se habrían presentado a la Comisión de Derechos Colectivos. Sin embargo, el CAL aún tendría por calificar unos 6 proyectos más. Informó Javier Rosero. Miembros de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador llegaron hasta la capital de la República para exigir al gobierno que se analice el margen de ganancia, mismo que se ha mantenido por 15 años. El sector demanda que se eleve a 0.22 centavos por galón de extra o diésel. Los distribuidores de combustible dicen estar a pérdida debido a que es insuficiente el mantenimiento y la operatividad del negocio. Ya no tenemos dinero para comprar, estamos quebrados. Eso es lo que sucede. Quienes transportan los derivados del petróleo indican que la ganancia por galón de gasolina extra es de 11 centavos y de diésel 9, por lo que piden que estos valores se incrementen a 22 centavos. El transporte nos cuesta, dependiendo de la distancia, aquí dentro de Quito cuesta 1 centavo por galón, pero si tenemos que llevarlos a las ciudades alejadas de los terminales, cuesta alrededor de 5, 6, 7 centavos por galón. ¿Y qué nos queda? No nos queda nada. Entonces, los trabajadores de este sector argumentan que han soportado estas tarifas por 15 años y que es hora de un cambio. Es insostenible, en 15 años los costos operativos se han incrementado. Solo en salarios nomás en el año 2003, que fue la última revisión y disminución de nuestro margen, el salario básico era de $126. Hoy estamos en $385. Todo ha salido de este mismo margen. Representantes de varias provincias llegaron a Quito con las exigencias y reclamos, indicando que varias regiones del Ecuador se han visto afectadas por esta situación. Somos 1.200 estaciones de servicio aproximadamente en el país. Todos estamos afectados. Los distribuidores de combustibles hacen un llamado al presidente Lenín Moreno para solucionar esta problemática. Difícil sería donde se desabastezca el país de combustibles. No se moverá este país. Por favor, ojo con eso. Informó Valeria Navarro. Es un placer, amigos, seguir con ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Regresamos con más. Dentro de la recepción de pruebas de oficio en el proceso de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz, el presidente del Consejo Directivo del IES señaló que la deuda del Estado con la institución se encontraría en $2.500 millones, valor que no sería fijo debido al ingreso de pensionistas. Este 2 de julio, dentro de la sustanciación de pruebas de oficio en el proceso de juicio político al superintendente de bancos, Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del IES, respaldó los exámenes especiales que realiza la Contraloría General del Estado. Una deuda que no se encuentra hoy en discusión ni puede ser objetada la existencia de la deuda en materia de prestaciones de salud por parte del Estado central para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Rodas además reconoció el examen de auditoría con respecto a la deuda que el Estado mantendría con el IES en materia de salud. Debo señalar entonces que el monto referencial
de la deuda que fue retirada y que la Contraloría dispuso que regrese a los balances de la institución, bordea los 2.527 millones de dólares. Deuda que según Roda se encontraría en incremento debido a algunos factores. Se actualizan o aumentan su volumen todos los días, en virtud de que se atienda a una persona con enfermedades catastróficas o una persona con discapacidad, porque la ley dispone que el Estado tiene que pagarle a la Seguridad Social por esas prestaciones que reciben. De su parte, el asambleísta e interpelante del juicio político Raúl Tello se ratificó en que Cruz habría incurrido en un incumplimiento de funciones. Esto tras la comparecencia del presidente del Consejo Directivo del IES, quien reconoció que existe deuda por parte del Estado con la institución. De la intervención del señor presidente del Consejo Directivo se desprende aquello, porque de todo lo que ha relatado al respecto del primer informe de la Contraloría en el 2015, el segundo en el 2017, en ninguna parte se encuentra intervención del superintendente de bancos. Por otra parte, el legislador Homero Castañer instó a la presidenta de la Comisión de Fiscalización a llamar nuevamente al ministro de Finanzas, Richard Martínez, debido a la ausencia a comparecer del funcionario ante la comisión en 2 ocasiones consecutivas. Informó Javier Rosero. Tras la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, el embajador de ese país en el Ecuador informó que ahora es un aliado, pero para concretar un acuerdo comercial. Precisó que deben observarse aspectos de propiedad intelectual e incluso la identificación de las demandas de los empresarios estadounidenses. Señaló además que tras la extradición del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también se realiza un seguimiento de los procesos que enfrentan exfuncionarios del régimen pasado. Las tensiones entre Washington y Quito son cosa del pasado o un mal sueño durante la autoproclamada década ganada, a juzgar del embajador Todd Chapman. Este es un gobierno aquí en Ecuador que está súper comprometido para el combate de corrupción. El presidente Moreno dice que es una cirugía nacional. Y aunque Ecuador ya firmó acuerdos con la Unión Europea, el EFTA y Estad Portas con la Alianza del Pacífico, incluso tras el desmontaje de la tasa aduanera en la CAN y la restitución de los 17 tratados bilaterales de inversión, cree que el entusiasmo no debería soslayar los parámetros. Temas de propiedad intelectual, temas de las garantías para la inversión, temas como la facilidad y la transparencia de importación de productos agrícolas. En materia de seguridad destacó la asignación de $5 millones para combatir el narcotráfico y la corrupción. Sobre este aspecto piensa que las extradiciones de algunos ejemplares no deberían ser utópicas. Acabamos de extraditar el expresidente de Panamá, el gobierno que está pidiendo para cumplir con todas las normas judiciales necesarios exigidos por nuestro sistema de justicia. Antes de finalizar, precisó que los 2 millones que asignará a Estados Unidos para la asistencia de la estampida migratoria venezolana en el país busca apenas aplacar lo que ellos entienden como un calvario social, informó Jorge Escobar. Como lo anunciamos, existe gran conmoción tras conocerse el caso de la niña raptada en el cantón Cascales, en la provincia de Sucumbíos. La menor de 12 años y en estado de gestación habría sido secuestrada de su salón de clases. 20 días han pasado desde que 2 hombres desconocidos irrumpieron en el aula de clase de una escuela en la parroquia Sevilla y se llevaron por la fuerza a una de sus alumnas, quien desesperada gritaba "no dejen que me lleve", ante la vista atónita de los compañeros de la menor de 12 años y de su maestra. El hecho ocurrió el pasado 12 de junio y quedó registrado con una denuncia en la Fiscalía. Esto fue confirmado por las autoridades de educación a través de un comunicado en el que señalan que se ha promovido reuniones interinstitucionales para atender el caso de manera directa en Cascales como en la ciudad de Quito. Esto lo corroboró la Fiscalía General del Estado. Las autoridades se encuentran ya coordinando conjuntamente con el fiscal que actualmente ya dio inicio a la respectiva investigación. En este sentido, queremos nosotros solamente informar por cuanto se trata de una investigación previa y la información de estos casos son reservados
Mientras tanto, el Ministerio del Interior descartó de que el hecho esté relacionado con algún grupo armado de Colombia, como se presumía en primer lugar. De acuerdo al hilo de las investigaciones, el rapto tendría vínculo con una denuncia de presunta violación hecha por la familia de la menor que estaría en estado de gestación. Se cree que el secuestrador sería el presunto abusador, que habría querido tener una relación sentimental con la menor, pero frente a la negativa de los padres, este habría procedido a raptarla. En la zona existe conmoción y aún se desconoce el paradero de la niña. Además de los operativos de búsqueda, las autoridades brindaron apoyo psicológico a los menores que presenciaron el secuestro, informó Carolina Basante. Una mujer que atendía en una tienda de víveres en el sector de La Floresta al parecer fue degollada por unos presuntos asaltantes. Las heridas fueron muy profundas, por lo que la víctima falleció de inmediato. Una historia de terror es lo que vivieron los moradores del barrio La Floresta en el centro norte de Quito, cuando la propietaria de un local de víveres fue presuntamente asesinada por tratar de robarle. Bueno, tiene varios rasgos de cortes con un arma blanca. Se presume que lo que pasó es que la persona que fueron dos personas que le intentaron asaltar y está por defenderse. Le rompieron una botella en la cabeza. Como seguía peleando con esta misma botella, parece que le han degollado. El hecho habría ocurrido alrededor de las 15 horas del pasado sábado. Según los vecinos que intentaron ayudar a la fallecida, relatan que la hermana solo gritaba pidiendo auxilio. Cuando le vi a la hermana, estaba en el suelo, lanzada, gritaba y gritaba. Justo estaba con mi tío, le intentamos ayudar. Entramos y vimos en el lado del mostrador un charco enorme de sangre, pero atrás no sabíamos qué había. Como ella dijo que sí que le habían robado, yo lo quise fue ver y vi la sangre y cosa que yo lo quise fue mirar y vi a la suicida que está ahí tendida en el piso, que estaba ahí. A pesar de la ayuda oportuna, la mujer de aproximadamente 49 años de edad no pudo luchar con el presunto corte que tenía en el cuello. Me acerqué para intentar ponerle y esta persona ya estaba en un charco enorme de sangre. O sea, no había ya mucho. No, y tenía un pedazo de vidrio en la parte más o menos del cuello. Según los vecinos de La Floresta, el barrio sería peligroso, pero no habrían tenido que lamentar la muerte de un conocido. Siempre hay robos, siempre hay asaltos, hasta ahora nunca habían asesinatos. Hoy tenemos el primer muerte violenta dentro del circuito. Por ahora las investigaciones se realizarán para determinar con exactitud qué fue lo que pasó, mientras los vecinos solo recordarán la persona amable que fue la fallecida. Nos llevábamos súper bien, ella siempre dialogábamos, nos reíamos, bromeábamos, pero nunca vi nada más. Informó Patricia Aldaz. La Policía Nacional continúa con la búsqueda de presuntos delincuentes quienes se enfrentaron a bala con guardias de seguridad durante un intento de robo a un blindado registrado en el centro del cantón Naranjal en la provincia del Guayas. El tiroteo dejó un muerto y 4 heridos. Los orificios y huellas que dejó el paso de los proyectiles quedaron en todo el barrio comercial de las calles Tarqui y Guayaquil, en el cantón Naranjal. Aquí muchos fueron testigos del peligroso momento en que 5 sujetos armados, que se movilizaban en un vehículo, se bajaron y procedieron a disparar a los guardias de un blindado que iba a entregar $200.000 a una entidad bancaria en aquel sector, y cuando se encontraban a una distancia de aproximadamente 8 metros. Todos abrieron fuego. Fue un pánico horrible, horrible, que hasta ahorita estoy temblando, más que todo porque aquí hay muchas criaturas. Imagínese uno que está aquí al frente del banco, usted se podrá imaginar el susto y el miedo que tenía uno. Así contaron los ciudadanos los minutos de terror en ese lugar, donde todos buscaban en ese instante un sitio seguro para salvar sus vidas ante un violento cruce de balas. Se veía que arremetía del otro lado las cartucheras, creo que le llaman, no sé, pero ellos tienen como 15 tiros en cada alimentadora, entonces ellos vaciaban alimentadora tras alimentadora. Uno de los sospechosos fue asesinado en este sitio, mientras que 4 personas más resultaron heridas. 2 de ellas se encuentran con prisión preventiva. Existen presunciones que pertenecerían a la organización delictiva. Y se procede pues a darle captura al vehículo en el que estaban huyendo 2 de los presuntos delincuentes.
Uno de ellos logra escapar, sin embargo, pues otro que venía herido se lo procede a detener. Mientras que en el patio de la Policía Judicial de este cantón de la provincia del Guayas se encuentra el carro blindado y el otro, que pertenece a los delincuentes. En los asientos se encontraron algunas evidencias. Era un arma tipo pistola. Habían tenido también un arma de calibre 2.23, es decir, una de largo alcance. Un revólver calibre 45. Frustrado, robo y toda la balacera fue captado por algunas cámaras de seguridad, en el que se observa el instante en que uno de los pillos cae producto de un disparo, y después de unos segundos el blindado impacta el carro de los sujetos peligrosos. El cadáver del presunto delincuente fue trasladado hacia el laboratorio de criminalística en Guayaquil, y los heridos se recuperan en diferentes casas asistenciales, informó Charlie Pisa. Recorremos el país. En la vía Loja-Cuenca se registró un accidente de tránsito. 21 personas resultaron heridas. El conductor del bus interprovincial se dio a la fuga. Un accidente de tránsito ocurrió en la vía Loja-Cuenca en el sector de San Lucas. Una cooperativa de transporte viajeros y una camioneta fueron los automotores involucrados. Y la culpa es del señor de viajeros porque se adelanta, quiere adelantar en el puente y lo golpea de la parte de atrás. Producto de este accidente de tránsito, pues como pueden ver hay daños materiales, las personas heridas, los vehículos perdieron la calzada de circulación y terminaron en un terreno irregular. 30 personas viajaban en la cooperativa, 10 de ellas fueron trasladadas de inmediato a diferentes centros de salud de Loja y Saraguro. El conductor de la cooperativa se dio a la fuga, mientras que el de la camioneta se encuentra detenido para investigaciones. No tenemos hasta el momento completamente la información respecto al numérico de las personas, de los ocupantes, al conductor, los nombres, la identidad del conductor del bus. Tenemos detenida a un conductor que es de una camioneta porque se encuentra involucrado también una camioneta de la operadora Incañán que pertenece aquí a la parroquia San Lucas. Las autoridades realizaron el debido procedimiento, los automotores fueron llevados para las investigaciones y afortunadamente no existen víctimas mortales. Autoridades en lo posterior, tanto Fiscalía como la Jefatura de Accidentología Vial de la Policía Nacional, indicará en lo posterior pues cuál es la causa que originó directamente este accidente de tránsito. Según primeras investigaciones, el exceso de velocidad sería una de las causas de este accidente. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mucha atención. Tras aceptar un recurso extraordinario de protección, la Corte Nacional de Justicia emitió una nueva sentencia de responsabilidad del Estado por la muerte de la exministra de Defensa Guadalupe Larriva y su hija Claudia Ávila. La Corte Nacional de Justicia habría determinado que hubo responsabilidad objetiva del Estado a través de las Fuerzas Armadas por el deceso de la exministra de Defensa Guadalupe Larriva y su hija Claudia Ávila. Y por lo tanto, se dispuso que el Ministerio de Defensa, a nombre del Estado ecuatoriano y de las Fuerzas Armadas, plantee las debidas disculpas a la familia por este hecho. Además, debe indemnizar los valores que están indicados en la sentencia y que asimismo la Procuraduría General del Estado inicie las acciones de repetición a aquellas personas que en definitiva patrocinaron este acontecimiento. Esta nueva sentencia fue dictaminada por la Sala de lo Contencioso Administrativo tras aceptar un recurso extraordinario de protección interpuesto por Víctor Granda, abogado de la familia ante la Corte Constitucional. Nosotros siempre hemos sostenido que la responsabilidad del Estado no solo era por la muerte de la hija, sino también de su madre, la ex ministra de Defensa. A decir del abogado, el principal fundamento serían los informes militares, donde se establecería que los altos mandos no tuvieron el debido cuidado al momento que Larriva y su hija subieron al helicóptero de guerra, en el que se realizaron ejercicios bélicos. La ministra y el alto mando militar debían estar de espectadores, y sin embargo los señores del mando militar y de la Brigada Aérea Paquilla, de la aviación del ejército, decidieron involucrarle a la ministra en el ejercicio de guerra, estando expresamente prohibido por la ley, los reglamentos y elementales principios de seguridad.
Guadalupe Larriba fue la primera mujer civil en asumir este ministerio. Su hija y 5 militares murieron el 24 de enero del 2007 cerca a la base naval Eloy Alfaro de Manta, cuando 2 helicópteros militares tipo Gacela se disponían a aterrizar. Uno impactó contra el que viajaba la autoridad. Informó Patricia Aldaz. Ahora les contamos que 2 personas resultaron heridas y 4 vehículos sufrieron afectaciones tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía Durán-Yaguachi. Aparentemente, la imprudencia por parte del conductor habría provocado la emergencia. Son los instantes en los cuales se logró liberar a la pequeña furgoneta, con el conductor en su interior. Segundos antes, el vehículo permanecía atrapado bajo la pesada estructura de esta volqueta tipo bañera. Atrapando a un conductor de uno de estos vehículos y a una señora en el otro vehículo, la cual ya está transportada a una casa sin casa. Según detalles proporcionados por agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, el percance se produjo en el kilómetro 5 de la red vial estatal colectora E49, más conocida como vía Durán-Yaguachi. Este expreso escolar se parqueó hacia un costado de la ruta norte-sur. El auto gris se acercó desde la izquierda, pero se detuvo de forma repentina. Atrás venía el pesado vehículo cuyo conductor trató de evitar el impacto e invadió carril contrario, pero eso provocó el choque contra otro expreso que iba en esa dirección, hasta que finalmente terminó por volcarse sobre la vía, derramando las toneladas de maíz que transportaba. No le cogieron freno, iba a mucha velocidad para poder hacer ese giro, por ese motivo también se volcó un cuarto. Por fortuna no hubo pérdidas humanas, pero sí 2 personas que sufrieron golpes y fracturas. Era un conductor y un pasajero de los expresos. El transportista del vehículo amarillo es la persona que quedó atrapada. Debió esperar durante algunos minutos hasta que, con la ayuda de máquinas pesadas, fue posible rescatarlo. Efectivamente tuvimos que levantar los vehículos, estabilizar los vehículos y tratar de sacar, primero estabilizando a la persona, al adulto que estaba ahí en el vehículo, dándole una vía para que se pueda estabilizar la presión interna. Al final, los carros involucrados fueron trasladados hasta el canchón de tránsito, mientras que los conductores debieron enfrentar el procedimiento. Informó José Morales. Nos despedimos, amigos, deseándoles un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo.